Versículo para memorizar. Y aún todo el mal de los hombres de Siquem tornó Dios sobre sus cabezas, y la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, vino sobre ellos. Jueces capítulo 9, versículo 57. Lección 8 del 29 de agosto de 2020. La fábula de los árboles. Objetivo: reconocer que la crueldad del ser humano no prosperará para siempre, que Dios nos habla de varias maneras, pero el hombre que no entienda perecerá. Lectura bíblica. Jueces capítulo 9, versículos 1 al 16. Y fuese Abimelech, hijo de Jerobaal, a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Siquem. ¿Qué tenéis por mejor que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os señoree un varón? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y diéronle 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una piedra, mas quedó Jotam, el más pequeño hijo de Jerobaal, que se escondió. Y reunidos todos los de Siquem, con toda la casa de Millo, fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Y como se lo dijesen a Jotam, fue y púsose en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y díjoles: Oídme, varones de Siquem, que Dios os oiga. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva: reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió: ¿tengo de dejar mi pingüe jugo, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto, por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿tengo de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Material exegético. En la lección pasada pudimos considerar la vida de un malvado hombre a quien no le importó conservar la vida de sus hermanos, y por cuestiones de poder los mató. Únicamente sobrevivió el más chico, Jotam, por lo que él mismo, a través de una fábula, les hace ver a los hombres de Siquem que habían cometido un grave error al haber puesto a Abimelech como jerarca. Debemos entender que una fábula es una narración de ficción alegórica, en la que, por medio de la personificación de los seres irracionales, inanimados o abstractos, se da una enseñanza útil y moral. Esto es justamente lo que utiliza Jotam, el más pequeño de los hijos de Jerobaal, para enseñar que es Dios y no el hombre quien en todo momento elige a los gobernantes de su pueblo. En esta figura retórica se dice que los árboles, los hombres. Marcos capítulo 8 versículos 23 y 24. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando, dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Fueron a la oliva y le pidieron que reinara sobre ellos. Su respuesta fue negativa. Lo mismo ocurrió cuando le dijeron a la higuera y a la vid, árboles que representan a los hijos de Israel debido a los rasgos y cualidades de cada uno. Y entonces los árboles le pidieron al escaramujo que fuera rey sobre ellos, y éste aceptó. Es indudable que el escaramujo es una representación de Abimelech, y Jotam, a través de sus palabras, sentencia la mala elección del pueblo. Jueces capítulo 9 versículos 19 y 20. Si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Millo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Millo, que consuma a Abimelech. Posiblemente los tres árboles, la higuera, la oliva y la vid,
sea una representación de los hermanos que habían sido muertos por este malvado hombre, o bien, como hemos dicho, también puede representar a los hombres de Israel. Esta fábula nos muestra una serie de enseñanzas que son dignas de resaltar. La crueldad del ser humano, desde que comenzó a poblar la tierra, ha trascendido hasta nuestros días, es decir, desde Caín ha habido fratricidas, personas que no le dan valor a la vida, que se complacen en los padecimientos ajenos, duras, violentas, inhumanas, de acción cruel, deseosas de poder y grandeza, como Abimelech, que por avaricia, codicia y todo lo malo que había en él, mató a sus 70 hermanos, para después seducir a sus familiares maternos y obtener el poder que deseaba. Comportamiento similar al que ahora se deja ver en nuestros días. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 4. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Será posible que esta situación en la que vive el mundo que no tiene temor de Dios llegue a observar la Iglesia? ¿Habrá hermanos que espiritualmente maten a un hermano en la fe? Es probable que sí, sobre todo si no tenemos cuidado de lo que hacemos y decimos. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 1 al 3. Capítulo 6 versículos 5 al 8. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque también sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los infieles. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Pero vosotros hacéis la injuria, defraudáis, y esto a los hermanos. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Santiago capítulo 3 versículos 1 al 3 y 9 al 10. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. A esta fábula la Iglesia de Dios le ha dado un significado único. Los árboles están representando a los hombres. Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jeremías capítulo 17, versículo 8. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Y aún los impíos son considerados como árboles secos. Judas, versículo 12. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estos fueron a pedir que la oliva fuera su rey. La oliva es una representación de los 144,000, los primogénitos que aceptaron a Jesús como el Mesías profetizado. De acuerdo con Jeremías capítulo 11 versículo 16, Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre,
A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Esto es una profecía que se cumplió en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, pues únicamente aquellos que aceptaron al Señor Jesús lograron mantenerse unidos a esa oliva. Romanos capítulo 11 versículos 17 al 24. Que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? La higuera es una representación de las ramas caídas de la oliva. El pueblo de Israel incrédulo y que en el Nuevo Testamento está representada siempre con una higuera, así como la higuera que no tenía fruto y de la que Jesús profetizó de ella. Marcos capítulo 11 versículos 12 al 14. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó y si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Esta higuera es la misma de la que hizo mención el Señor Jesús al decir: De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. La vid es una representación del Señor Jesús. Juan capítulo 15 versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Es verdad que la vid también representa a Israel. Isaías capítulo 5 versículo 2. Habíala cercado y despedregádola, y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Sin embargo, en la oliva y en la higuera ya se encuentra Israel. Es por lo que en la vid se representa al Señor Jesús. De manera que ninguno de estos desea gobernar. Sin embargo, Satanás, que es el gobernante de este mundo, le ofreció al Señor Jesús los reinos de este mundo, pero no aceptó. Y así es como al escaramujo se le sentenció. Asimismo, ocurrirá a Satanás y a todos los que obran de acuerdo con sus deseos. Amada Iglesia, debemos orar siempre porque su ministerio, nuestros representantes y autoridades dentro de ella, sean hermanos que conduzcan a la Iglesia con justicia, en el temor de Dios, con inteligencia, amor y sabiduría, haciendo en todo momento la voluntad divina, exentos de avaricia, crueldad y de todo lo malo que hubo en el caso de Abimelech.